Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Hoy en Sabiduría Popular tenemos el tema de la geopolítica. ¿Hacia dónde va el mundo? Nuevas alianzas, bloques económicos distintos en un mundo donde la pobreza no está en primer plano. No te lo pierdas aquí en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Vamos a conocer la fascinante y particular historia del ascenso político del magnate y empresario Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. Como tema central hablaremos del devenir de la geopolítica mundial que se experimenta en la actualidad, con el cambio de posición de la política exterior de Estados Unidos y las fricciones con otras naciones. Para abordar esta temática nos acompañan el licenciado Pedro Ledesma, experto en el área de defensa, relaciones internacionales y geopolítica de Eurasia, Medio Oriente y el Caribe. También está con nosotros el periodista y político Arsenio Hernández, dirigente del Frente Amplio y escritor de varias obras sobre análisis político en República Dominicana. Pelegrín Horacio Castillo Semán, abogado, exministro de Energía y Minas de República Dominicana y un reconocido activista nacionalista y soberanista. Además, Juan Belén, experto en relaciones internacionales. Cerramos con Yatzel Román González, con amplia experiencia en asuntos internacionales y procesos electorales. Fue viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de República Dominicana. Bien, por si te interesa, te contamos la historia detrás de la creación de la Cúpula de Hierro de Israel, el sistema de defensa aérea más avanzado jamás construido por el ser humano. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. En Sabiduría Popular estamos preocupados porque en los últimos 50 años la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado un 30%. Estamos preocupados porque el grosor del hielo ártico se ha reducido en un 40% apenas al inicio de este año. Estamos preocupados porque el nivel de las aguas de los océanos se ha elevado 0.19 metros en lo que va un siglo y medio. Pero también estamos preocupados porque el 20% de la biodiversidad está en peligro de extinción. Y cómo no estar preocupado si del 1880 al día de hoy la temperatura de la atmósfera, que debería estar estable en 14 grados centígrados, ha subido 1.6 grados centígrados. ¿Qué significa todo esto? Que se está afectando la capacidad del planeta para producir alimentos agropecuarios. ¿Dónde iremos a parar si no detenemos este suicidio que el Papa Francisco llamaba: quienes agreden el planeta están agrediendo la casa de todos? O nos ponemos de acuerdo para salvar esta nave espacial, la única que tenemos, donde vivimos, o iremos al holocausto. ¿Qué piensa usted hacer? ¿Salvará su planeta, su casa, o continuaremos en este suicidio colectivo? Cuatro cosas que no sabías de Donald Trump, empresario, magnate, político, conservador y presidente en 2 ocasiones de Estados Unidos. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, en el seno de una familia pudiente del área de bienes raíces. Debido a problemas de conducta, a los 13 años, sus padres lo enviaron a la Academia Militar Cornwall en Hudson para enderezar su conducta.
En 1968 se graduó en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania en Ciencias Económicas, mención Bienes Raíces. En 1971 se hizo cargo de la empresa familiar de bienes raíces y construcción conocida como Trump Organization. Durante su carrera empresarial, Trump amasó una enorme fortuna y construyó, renovó y gestionó numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos y campos de golf. Siempre se forjó una imagen de empresario exitoso e implacable negociador, pero ha declarado 6 veces bancarrota parte de sus empresas por malos negocios. Aunque estuvo centrado en sus negocios y fue militante republicano la mayor parte de su vida, entre 2001 y 2009 estuvo inscrito en el Partido Demócrata en New York. En Estados Unidos, su apellido se convirtió en una marca e imagen publicitaria de referencia. Ha aparecido en películas, series y hasta en cajas de cereales. En la cultura popular, se volvió famoso con el programa El Aprendiz entre 2004 y 2015. Sus aspiraciones políticas aparecieron en el año 2000, cuando intentó la nominación presidencial por el Partido Reformista, pero declinó. Contra todo pronóstico, fue electo presidente 45 de Estados Unidos en el año 2016. Aunque perdió la reelección en 2020, volvió a la Casa Blanca en 2024. Siempre rodeado de controversia y polarización, su figura en la actualidad protagoniza uno de los cambios en política exterior más radicales antes vistos. La imposición de aranceles, amenazas de deportaciones masivas e incertidumbre política caracterizan su forma de gobierno y su carácter personal. 4 cosas que no sabías de. Sabiduría en vivo. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo, altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es el licenciado Pedro Ledesma, experto en el área de defensa, liderazgo y gobernanza eficaz, así como relaciones internacionales y geopolítica de Eurasia, Medio Oriente y el Caribe, con vasta experiencia en el tema haitiano. También está con nosotros el periodista y político Arsenio Hernández, dirigente del Frente Amplio y escritor de varias obras sobre análisis político y geopolítica en República Dominicana. Se une el panel Pelegrín Horacio Castillo Semán, abogado, exministro de Energía y Minas de República Dominicana, ex legislador y ex candidato presidencial, fue fundador del movimiento político Fuerza Nacional Progresista y un reconocido activista nacionalista y soberanista. Además, nos honra con su presencia el diplomático experto en relaciones internacionales Juan Belén. Cerramos nuestro panel de expertos con Yatzel Román González, abogado especializado en política exterior con amplia experiencia en asuntos internacionales, geopolítica, procesos electorales. Fue director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de República Dominicana. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy tenemos un tema que no puede ser más importante. ¿Cuáles son los ejes estratégicos que en este momento, cambiante como está todo, dominan la geopolítica global? Ahora mismo China y la India Asia es el epicentro de la economía y del desarrollo de las innovaciones tecnológicas más impensadas por la humanidad. No quiere decir esto que fuera no esté ocurriendo, pero allí esto es el epicentro. Por otra parte, Estados Unidos se opone en un esfuerzo a no tener que ocupar un segundo lugar, sobre todo protegiendo el dólar, que es el próximo objeto en la diana. Entonces tenemos también a un Medio Oriente cuyos conflictos persisten, pero que ahora se vuelve muy preocupante porque a pesar de que las naciones árabes o son muy prudentes o no quieren interrumpir su proceso de crecimiento económico o tienen miedo por las derrotas que le ha infligido Israel de manera rápida, de forma impresionante, y entonces son indiferentes a lo que puede ser
un blanqueo étnico en la Franja de Gaza. Aquello no es una idea de deshacerse solo de Hamás. Ya Donald Trump trazó el plan. Vamos a convertir esto en una zona turística y en verdad yo mismo me lo he planteado, pero lo más bello que tiene el fondo del Mediterráneo, entonces es un gueto. Bueno, ¿y qué estará haciendo Netanyahu? Limpiando para entonces crear los grandes edificios y los resorts que quieren las empresas de Trump. Eso parece absurdo, pero bueno. Entonces, por otra parte, tenemos el África subsahariana, la fragmentación y las encarnadas y sórdidas guerras que hay allí, donde han muerto más de 7 millones en los últimos 5 años, en la guerra del coltán, guerras de oro, de diamante, de todo lo que usted hable, del litio, del galio, del berilio, de todo esto. Gracias que no hay mucha tierra rara o no se han descubierto, porque si no, la cosa fuera peor. Y entonces tenemos América Latina como el olvidado aparentemente de todo esto, pero ya no se puede hablar de una América Latina insignificante, porque la que pone la primera letra del BRIC es Brasil, y esa es la mayor amenaza para América, Estados Unidos y entonces Europa, bailando allí, mirando ahora con quién se van a aliar, porque las alianzas que creíamos que mejor habían funcionado, ahora Trump las descuartiza prácticamente para buscarse otro. Es decir, el OTAN lo tiene al menos y ahora quiere poner a brillar otra vez, a ver si le quita Rusia a China. Y entonces lo que tiene es una serie de sociedades para explotar la energía, los minerales estratégicos y todo con Putin. Esa alianza que se estaba dando entre Rusia y Alemania. Ahora, para analizar todo esto, hemos convocado a reconocidos analistas. El señor Iván Gatón estaba invitado, pero tenía un compromiso y no se excusó válidamente, pero con nosotros tenemos aquí a personas reconocidas como Pelegrín Castillo, un amante casi tuetanario de estos temas, y nuestro amigo eterno, el conspirador de izquierda de todos los tiempos, Arsenio Hernández. Tenemos también a Pedro Ledesma y un amigo compueblano y de todo, que es Juan Belén, que está con nosotros. Ahorita viene Yatzel, pero vamos a hacer una recomposición. De manera que vamos a dar inicio a este análisis. ¿Y por qué vamos a hacer a cada rato un análisis como este? Porque lo único cierto es que la incertidumbre es lo cierto y predomina ahora. Es lo único cierto, así como se ha dicho que la ley del cambio es la ley más estable de todo, porque el cambio fundamenta la ley de la entropía, de la entalpía, y todo esto es la sumatoria de las inestabilidades del universo, que debe estar en un equilibrio indiferente que sume cero. Entonces, estamos aquí en presencia de la necesidad de hacer análisis recurrente para saber en qué momento estamos, hacia dónde vamos. Una Europa que lo mismo podría quedarse con Estados Unidos, eso es lo que dice que quiere, pero Estados Unidos un poco la empuja. Y entonces, fíjense lo que hizo Canadá. Canadá ahora mismo es una lección. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería hasta convertirla en Estado, y hubo una reacción de la dirección de Canadá
que los 4 y tantos millones de barriles de petróleo que vendía por 30 o 40 años, siempre le había vendido a Estados Unidos, lo contrató y se lo está vendiendo a China. Oigan, que tú me desprecias, tú me irrespetas. Bueno, ese es un golpe contundente de hasta dónde pueden ir las cosas. Pelegrín. Bueno, Ramón, muchas gracias por invitarme de nuevo a este espacio, a tratar sobre todo este tema. Este tema que a mí me fascina y en compañía de tan distinguidos y buenos amigos. Y debo empezar con una reflexión inicial. Miren, yo creo que lo que estamos presenciando es el desmonte, el derrumbe del proceso de globalización que se estaba articulando después de la caída de la Unión Soviética. La idea de un orden mundial integrado, cadenas de suministro globales, con una distribución de las funciones, China como fábrica del mundo, Estados Unidos como garante del orden internacional, el Chimérica famoso de Neil Ferguson. Ese orden empezó a deteriorarse en el 14 sobre todo, en el 19 se escaló el conflicto y especialmente cuando viene la crisis del COVID. La crisis del COVID, todavía hay muchas interpretaciones sobre el origen, el manejo, sirvió para empezar a repensar el orden global. Creo que lo que pasó ahí llevó a los Estados Unidos, al liderazgo de Occidente y de otras regiones, al convencimiento de que ya no se podía sostener la idea de un orden integrado, con cadenas de suministro integradas y focalizadas sobre todo en China. Y empezó un proceso de recomposición. Ese proceso es traumático, porque no es verdad que se desmonta sin que vengan fricciones, conflictos, guerras. Y lo que estamos viendo es precisamente el resultado de eso. Por ejemplo, la guerra de Ucrania, yo mencioné el 14 porque en el 14 se produce el primer gran incidente entre Occidente y Rusia, cuando Putin toma el control de Crimea. Eso es la reacción de Putin a lo que pasó en el Maidán. Sí, el golpe que de fue Estado. Un golpe de Estado, Yanukovych, y el alineamiento del liderazgo que sustituyó a Yanukovych con Occidente, con la OTAN. Bueno, ahí empezó este conflicto. En el mismo 14 se produce un acontecimiento histórico, que es la amenaza que China le hace a Japón de cortarle el suministro de las tierras raras. Que eso es un casus belli, porque no es solamente el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza. Tú a un país como Japón, una economía como la japonesa, le corta el suministro de tierras raras y la hunde. Entonces Japón lo asimiló ya como una agresión. Ahí, cuando viene el conflicto ahora en Ucrania, Rusia invade con una operación militar especial. En el fondo, el objetivo era desconectar a Europa de la dependencia rusa. La guerra se está librando en Ucrania, pero el objetivo es global o es estratégico para Estados Unidos, Rusia, porque Alemania tenía muchos años con una relación, vamos a decir, inquietante de alianza con Rusia en materia energética, tecnológica y de inversiones. Sociedad empresarial. No, imagínate lo que es Schroeder encabezando el Nord Stream, la compañía que construye el Nord Stream. Entonces, había una intención de romper eso y creo que la guerra logró ese objetivo.
hay otros objetivos que no lo han podido conseguir. ¿Y qué pasó? Bueno, vino lo que cabía esperar. Muchos de los conflictos en otras áreas se exacerbaron. Por ejemplo, los chinos y los rusos empezaron a desmontarle a Europa la hegemonía en África, en el Sahel concretamente, a Francia. Donde está enfrentado China y Rusia. Sí. Pero ellos Por están el control. combinados en un objetivo, que es Claro. sacar a los europeos, sacar a Macron. Hoy Macron está hablando de la amenaza yihadista, pero eso es algo que está caminando hace muchos años. Claro. Ahora, donde se está librando la batalla en África hegemónica, es en la zona del Sahel, y ya en otras zonas de la región del lago se está viendo también el conflicto de las potencias ahí en la zona. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce el ataque del 7 de octubre a Israel? Un genocidio, un ataque Imprudente. no solamente imprudente, tenía un objetivo, porque el problema, te lo digo Ramón, yo que conozco, porque mis abuelos maternos son Árabe. árabes palestinos, y yo eso desde muy chiquito lo estudié, conozco las posiciones de todos los sectores. ¿Qué pasa? Evidentemente, el plan de Trump de llegar a un acuerdo con las potencias sunitas, el pacto de los Abrahanes, era algo que ni lo podía tolerar Irán y tampoco lo podía tolerar Turquía, porque esa alianza que Arabia Saudita, líder de los países sunitas, de las regiones, de los sunitas, reconociera a Israel, iba a aislar ya esa causa. Pero eso se agravó por algo que pasó, porque la administración Biden, en cierta manera, siguió dándole fuerza a la idea del pacto de los Abrahanes para el reconocimiento de los países sunitas. Eso se agravó en la reunión del G20 en la India, porque ahí se avanzó un plan de crear una competencia con China, teniendo como eje a la India. La India, Estados Unidos, la India Occidente, con los países de Medio Oriente sunita, con Israel como potencia militar y tecnológica, iban a crear una competencia alternativa a la Franja y la Ruta de la Seda. Entonces, esos acontecimientos son los que determinan el ataque, porque ellos sabían perfectamente que un ataque de ese tipo, con esa brutalidad, con esa hazaña, iba a provocar una reacción de Israel, que es un país que está luchando desde 1948 por su existencia, porque son 5 guerras continuas, y evidentemente Irán tenía una estrategia, y óyeme, yo soy testigo, porque lo he hablado con figuras, por ejemplo, embajadores del Golfo, y en una hazaña de que a Israel había que borrarlo del mapa. Antes de todo esto, incluso hasta me dijeron fecha. Entonces, ¿qué pasa? Tremenda ilusión esa. No, pero pues ese es parte del problema. Fíjate que se arma, es una prueba, porque el ataque se hace en Israel, pero el ataque es contra los acuerdos de Abraham y contra el plan de crear una ruta alternativa a la Franja y la Ruta de la Seda, vía India, los países del Golfo, Israel como potencia militar y tecnológica, y Europa. Entonces, pues fíjate que por un lado rompen la relación con Rusia en materia energética, tecnológica, militar, pero por otro lado le abren el frente a la India, perdón, a China, teniendo como retador regional en Euroasia, ¿a quién? A la India, que
tiene más potencial de superar a China por varias razones. Entonces, no es una casualidad que ahora se haya detonado una crisis entre Pakistán y la India, porque el aliado principal en la región de China es Pakistán. Entonces son guerras proxy que se están desarrollando en un orden mundial que se está recomponiendo. A eso hay que agregarle, y voy cerrando, a eso hay que agregarle otro elemento. Fíjate que ahí mismo, con los ataques que se hacen desde Yemen, en realidad son ataques con efectos globales. Están atacando la navegación mundial, la responsabilidad principal de mantener el orden global. La piratería de Djibouti. Y el comercio, el 80%, 90%, 80% del comercio mundial se hace a través de barcos. Entonces, Claro. si en esa ruta crítica tú produces un bloqueo, ya tú estás afectando el comercio global. Claro, exactamente, el 13% del comercio global pasa por el estrecho de... El Mar Rojo. Por el Mar Rojo, ¿no? Y el canal de Suez. Bueno. Y entonces... No, y tiene efectos globales. Y eso tiene una repercusión porque brutal. tiene muchos riesgos, pero eso también tiene una lógica. ¿Qué es lo que pasa? Pero perdón, que es el 80% del comercio europeo. Sí, y de toda esa claro. zona por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que hay otra vertiente que hay que ver. Y ahí influye la tecnología y el cambio climático en la geopolítica. Ejemplo, la ruta ártica. Los rusos habían anunciado antes de la guerra de Ucrania el corredor báltico, que iban a abrir la ruta ártica, que iba a cortar el transporte por esa ruta 11 días, de Shanghái a Frankfurt, claro. a Frankfurt, no a Ámsterdam, perdón, a Rotterdam, 11 días. Óyeme, eso, el impacto de eso en el comercio mundial, en el balance. Por eso también había un interés de meter a Suecia, que era neutral, y a Finlandia, que era neutral, en la OTAN. ¿Por qué? Porque no puede ser que los rusos controlen totalmente la ruta ártica. Eso es lo que hace posible que cuando Trump retorne, empiece haciendo un planteamiento que ha chocado a todo el mundo. Pero ese planteamiento tiene raíces profundas. Mira, cuando se estaba discutiendo la independencia... La producción, sí, que yo continúo con el desarrollo del concepto. Pero tú has hecho algo muy fundamental. Sí. Tú has planteado el fin de esa globalización del comercio, de la mundialización de los factores de la producción mundial. Sí, eso es lo que está ahí en la base y se está recomponiendo. Por eso cuando Donald Trump llega... Y ha planteado también que la llamada guerra comercial, guerra estratégica entre Asia y Occidente es fundamentalmente por las vías de comunicación, pero también por el espacio vital, lo que llama Russell y Haushofer llaman el Heartland. Sí, en la conversación de Putin con Trump, seguro estuvo el tema de la ruta ártica, pero cuando Trump anuncia que le interesa Groenlandia, ¿qué es lo que le está diciendo a los rusos y a los chinos? A partir de ahora vamos a empezar a jugar con una nueva regla. Correcto. Entonces, que no es la del derecho internacional que conoce el mundo, sino el derecho, unas reglas nuevas de un orden internacional cimentado en potencias de primer nivel que son Estados Unidos, China, Rusia, y potencias de segundo rango regional que son todo lo demás. Que don Arsenio Hernández, en este primer segmento, recuerden que son 3 segmentos que tenemos y por eso tenemos que manejarlo equitativamente para que todos participen. ¿Cómo ve usted, don Arsenio Hernández, con su experiencia? Usted fue un trotamundo en aquellos tiempos de la Guerra Fría.
parece como que usted es un personaje muy antiguo, pero es que la Guerra Fría terminó en el 1992, empezó su conclusión, pero es un acontecimiento que estremeció al mundo y que se decía que aquella paz tensa que había era más productiva que el desorden de guerras, que ahora mismo hay 14 guerras funcionando, unas olvidadas, otras se les dan mayor notoriedad. ¿Cómo ve usted todo esto? Bueno, salud a todas y a todos. Gracias, Ramón, por la invitación. Saludo a los distinguidos Digo panelistas. que su presencia aquí es tan valorada porque viene de Montecristi. Gracias. Sí, del lugar donde se fraguó, y qué bello es decir esto, la libertad de Cuba, Sí, entre José Martí, Máximo Gómez, con el amparo de Ulises Heró. sí. Hace poco se cumplieron 130 años del Los manifiesto de otros Montecristi. días, Sí, los otros 25 de días. marzo, Claro. estuvimos allá. Hay que volver a Montecristi para Bien. la transición democrática en Cuba. Ay, sí. Ya ese es otro problema. Pero vamos a ver si nosotros los dominicanos ayudamos. Prometo que vamos a hacer un programa Especial. ¿Por qué? Porque el problema de Cuba ya no es con Estados Unidos, si le levantan las sanciones o eso. No. El problema de Cuba es cuál va a ser el comportamiento del exilio cubano reclamando sus propiedades allá y cuál va a ser la actitud de los que viven allá que consideran que eso es suyo y es lo único que tienen. De ahí puede venir la verdadera revolución sangrienta. Es complicado. Es complicado Muy esto. La muy gente lo complicado. ve como que es una invasión, si levantan las sanciones, si cae Díaz Canel, y no, esto es una cuestión profundamente compleja. Muy complicado. Adelante. Bien, en estas cuestiones, ya entre nosotros, pues son datos conocidos, pero como este tipo de programas principalmente para el público, ¿verdad? Para educar, yo creo que vale la pena recordar siempre que esta turbulencia que vemos en el mundo de hoy no son solo de esta época, sino que ha habido en otras épocas, ¿no? Y que se agudizan en los momentos de tránsito de la hegemonía de una potencia a otra potencia. Eso como que complica más lo que ya es complicado, por decirlo de alguna forma. Ustedes conocen bien los casos, especialmente el caso clásico de la llamada trampa de Tucídides, cuando emerge una potencia y ya hay una establecida, pues casi siempre hay guerra. Y hay un estudio, entre otros, el del profesor Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, que analiza los últimos 500 años más actualizados, incluyendo final del siglo pasado, ¿no? De todos esos casos de esa potencia que se fueron sucediendo, España, Inglaterra, luego Estados Unidos. Entonces estamos en un momento de tránsito de la hegemonía de Estados Unidos a la hegemonía de China, aunque se diga que Estados Unidos va a seguir siendo potencia. Ya veo a Pellegrini haciéndose. Pero eso no depende de los buenos deseos, ni de las creencias, ni de las opiniones. Depende de los datos. Y los datos que da el Banco Mundial, los datos que da el Fondo Monetario Internacional, es que ya China es la primera potencia teniendo en cuenta la llamada PPA, paridad por el poder adquisitivo, ¿no? Nos guste o no, son datos aportados por instituciones en las cuales China no tiene ninguna influencia. El Banco Mundial es dirigido desde su fundación por un estadounidense. Y está en Washington. Y está en Washington, ¿no? El Fondo Monetario está Igual. al lado del Banco Mundial en Washington. Exactamente, dirigido por un europeo siempre y el Banco Mundial por un norteamericano. Entonces esas cifras. Norteamericanos no, que lo van a fusilar los canadienses a usted. Estadounidense. Estadounidense. Ya se acabó eso. Sí, de sí, decir que estadounidense, gracias norteamericano. por la precisión. Sí. Bien, entonces esas instituciones dicen ya hace años que China tiene el primer lugar teniendo en cuenta la PPA. Ahora a precios corrientes Estados Unidos sigue siendo la primera. Y los británicos que saben mucho de eso hicieron un estudio en el 2015 según el cual
China alcanzaría la paridad militar estratégica con Estados Unidos para el 2045. Después de eso, el Pentágono hizo otro estudio según el cual China, en el 2023, China estaba acelerando su programa de inversiones, lo que quiere decir que podría ser un poco antes. Quiere decir entonces que ese forcejeo por esas dos grandes potencias, lógicamente, se reflejan en todo el mundo, incluso en nuestro país, como lo hemos visto, ¿no? El forcejeo cuando China y República Dominicana establecieron relaciones que llamaron a la embajadora inmediatamente, Estados Unidos, bueno, con Trump precisamente, expresó su desagrado, pero las relaciones se mantienen. E incluso está aumentando el comercio con China, más nos venden ellos que nosotros a ellos. Entonces, todos estos problemas, lógicamente, de esas dos grandes potencias tienen que reflejarse, más Rusia, por supuesto, que con su condición de gran potencia nuclear. Perdón, con la condición de que Estados Unidos no tiene un programa dirigido a montar en cada pueblo un centro de ferretería, bisutería y cosas como lo tiene China, que eso es pueblo por pueblo con 2 y 3 centros. Que vaya usted a ver hasta en Vallaguana y en todos. Y en Montecristi también. Pero eso no es una estrategia comercial, es una estrategia política. Claro que supuesto, sí. bueno. Entonces Estados Unidos se está dejando comerlo. Bien. Entonces todo eso influye lógicamente en estos problemas. Bueno, ya lo han tratado Ramón y Pelegrín, especialmente el caso en Europa, en la guerra en Ucrania y todos los antecedentes que daba Pelegrín. Y en el caso del Medio Oriente, además de lo que ustedes han mencionado, está el hecho, también lo mencionaron brevemente, dos cuestiones fundamentales: las riquezas petroleras del Medio Oriente y el otro, la importancia en las rutas comerciales, ¿no? Importancia geoestratégica, porque ahí están 3 de los puntos neurálgicos del comercio mundial. El estrecho de Hormuz, donde sale el petróleo de Arabia Saudita e Irán, el estrecho del Mar de Adén, donde entran al Mar Rojo, y, como ustedes mencionaron, y el canal de Suez, que es tan estrecho que con que se cruce un barco, como pasó hace unos meses atrás, puede obstaculizar. Ahora hicieron 2 rutas, las terminaron hace poco. Bueno, ahora pueden cruzar 2 barcos sin chocarse. Bien. Sí. Entonces, pero usted tiene razón que en esa área hay el 52% de las reservas probadas de petróleo y de gas del mundo entero. Del mundo entero. Más esas rutas comerciales que son básicas para que esas potencias asiáticas que ustedes mencionaban, ¿sí? China, India, Japón, Corea del Sur, ahora le agregan a Vietnam, Indonesia, que llevan toda esa mercancía hacia Europa, pasan por esos 3 estrechos. Más el estrecho de Malaca o Malaca, que está ahí cerca, son 4 de los 5 estrechos, que el otro es el de Panamá. Lo que quiere decir que es una zona muy volátil, ¿no? Tanto por la riqueza petrolera como por las rutas comerciales. Entonces, en esta circunstancia, en que evidentemente China va ascendiendo, aunque eso es un proceso que puede tomar décadas, siglos, China va ascendiendo, Estados Unidos no quiere perder sus posiciones, como ustedes lo explicaban. Entonces, claro, salen a relucir todos estos problemas, más las cuestiones propias de cada región. En el caso del Medio Oriente, el ejército de Israel actúa más o menos como una avanzada, una vanguardia de 4 ejércitos importantes: el de Estados Unidos, el de Francia, que le facilitó la energía nuclear, el de Inglaterra, que fue el que facilitó, al final de cuentas, el montaje del país, exactamente, y Alemania, que por su complejo de culpa aporta a Israel casi todo lo que quiere. Porque Israel ha tenido... No es complejo de culpa, es culpa. Bueno, culpa. Que Israel ha tenido mucho éxito en vender el tema del holocausto. Exactamente. Pero entonces, ahora ellos están cometiendo uno con la población civil. civil. Desgraciadamente. No con el desquite de Hamas, que lo legitimo, sí, pero con la población civil, niños, que nada niños. tiene que ver. Bien. Entonces, toda esa situación
ahí entran entonces los intereses particulares, no solo ya las grandes potencias, que en vez de estar ella directamente sobre el terreno, pues tiene un ejército que defiende esas rutas comerciales y esa riqueza petrolera. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Esta es la primera pausa. Vamos entonces a iniciar con la participación de otros invitados como Pedro Ledesma, como Juan Belén. Juan Belén va a continuar con nosotros en otro programa, pero va a participar porque luego nos va a dar paso, tiene un compromiso con Yatzel, un brillante joven, porque aquí en Sabiduría Popular todos los talentos queremos que tengan sus presentaciones. El país necesita aceleradamente de sus mejores talentos. La gran diferencia entre República Dominicana y lamentablemente el vecino haitiano es que nosotros nos damos el lujo de que 3 expresidentes, partidos que están en profundas complicaciones, no se reúnen entre ellos, la Fuerza del Pueblo y el PLD, pero se reúnen con el presidente de la República. ¿Qué significa esto? Que nosotros los dominicanos, sin pretender que tenemos unanimidad, pero tenemos capacidad de diálogo. Y aunque no depongamos nuestros criterios, pero lo sabemos dialogar. Y este es el primer componente para que una nación salte a la emergencia de desarrollo. No se puede desarrollarse cuando los sectores no se juntan, no concilian, no planifican juntos. Entonces, Haití, lo que está reflejado allí, un conjunto de bandas apoyadas por grupos oligarcas que fueron creando esas bandas para defender sus intereses. Y ahora vamos a ver qué hacen, porque el mundo entero le ha dicho, estamos hartos de ustedes, si ustedes no se ponen de acuerdo, ni vamos a enviar nuestros hijos para que mueran allá por una causa perdida, porque ustedes no se entienden, ni les vamos tampoco a dar tanto dinero como se ha dado para que ustedes en corrupción y en cuestiones. Es una situación muy difícil. Nos sentimos afortunados de no participar de esa idiosincrasia y tenemos que estar preocupados porque Haití es de nosotros aunque no queramos. Eso es porque ellos están ahí como nación primero que nosotros. Tal vez eso no nos guste, pero no lo podemos borrar. No primero que nosotros. Como nación, sí. Como república, sí. Como Estado, sí. Como Estado, sí. Pero Estado, como nación, no. Por ahí fue que llegó Colón, incluso vino y pobló por aquí, pero fue por allí que entró. La comunidad nacional nace aquí en claro, nosotros tenemos nuestra patria, pero Haití tiene la suya y ellos la tuvieron primero que nosotros y no podemos borrar la historia. Y la destruyeron primero que nosotros. Y ay, si nos ponemos a odiar, que decía Fouché, que el que odia, entonces pierde su capacidad de analizar y de saber todo lo malo y bueno que tiene su contrario. Entonces, esa es la verdad. Por lo menos mi verdad. Tú, Pelegrín, tendrás la tuya. Sí. Pero lo que... yo quiero la reconstrucción de Haití en Haití. Claro, en Haití, pero claro que nadie está Todos la diciendo queremos. Que no sea así. Pero tampoco puede negar los hechos históricos. En 1804 nace la República de Haití, la de nosotros nace en 1844. Esos son 40 años de diferencia, aunque uno no quiera. Así es. Pero la comunidad nacional maduró mejor aquí. Está bien. Porque tenía 2 siglos de raíces. De eso es que nos afortunó. Que allá no lo tenía. Claro, que de eso es que se... A eso es que me refiero. Muy bien. Entonces, tenemos 36 minutos, como dice, yo tengo un guardia aquí atrás que me señala cosas. Vamos a cortar este segmento. Así mismo lo hacemos. Vamos. Aquí en Sabiduría Popular. Luego vamos a hacer una pausa. Por si te interesa,
Hoy te contamos la historia interesante y polémica de uno de los inventos tecnológicos más destacados en los últimos tiempos en materia de defensa. Hablamos de la llamada Cúpula de Hierro de Israel y su legado, una historia muy particular y controvertida que es importante conocerla, así que preparados, vista al cielo. Y aquí vamos. La idea de concebir un sistema antimisiles que protegiera los cielos de Israel siempre fue una preocupación de los altos dirigentes hebreos. Debido a los constantes ataques con misiles en la guerra con Líbano del año 2006, toma fuerza una idea revolucionaria que lo cambiaría todo. El padre de la criatura fue el general Daniel Gold, jefe de la Oficina de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas de Defensa de Israel. Gold propuso tener su propio sistema antimisiles de corto alcance y no depender de otros países y tecnologías para la defensa soberana del país. La responsabilidad de su diseño y construcción recayó en las empresas Israel Aerospace Industries y Rafael Advanced Defense System. Pequeños saltamontes, este sistema de defensa aérea es catalogado como el más avanzado jamás construido, debido a su alto índice de efectividad, 90%. Operativo para servicio desde 2011, este sistema de cobertura y protección es la envidia de muchos países, pero ha desatado polémica por su costo y propósito belicista. Cuenta con 3 componentes centrales: radar de detección y seguimiento, sistema de gestión de batallas y armas y unidad de lanzamiento de misiles. Tiene un alcance de hasta 70 kilómetros y es capaz de detectar aeronaves enemigas a hasta 10.000 metros con su avanzado sistema de radares. Esta es la particular y polémica historia del sistema de defensa antiaérea de Israel, Cúpula de Hierro, y hoy te la contamos por si te interesa. A todo esto queremos decir que nosotros tenemos relaciones muy directas con Hamid Abad, que incluso ha dormido en mi casa, aquí en el Atala. Nosotros éramos vicepresidentes de la Internacional Socialista como presidente del PRD y Mohamed Abad es vicepresidente hace mucho tiempo de la Internacional Socialista. Y hemos hecho muchas reuniones en Ramallah y todo esto. Y entonces recordamos perfectamente en el 2002, cuando se celebran las elecciones allá en la Franja de Gaza, que el grupo Hamas gana la mayoría y entonces se declaran prácticamente independientes de la autoridad palestina. Entonces, Hamas tiene, la Franja de Gaza tiene el mismo tamaño que tiene la provincia Peravia. Son 600 kilómetros cuadrados nada más, pero Ramallah tiene casi 5.000. Entonces, una población y como eso que dice, me decía Pellegrín, de que el pueblo, el Estado judío, le ofreció que pues, se podría llegar a una explotación de la reserva de gas que hay frente a la Franja de Gaza, y nada es imposible porque jamás no está interesado en administrar la prosperidad del pueblo palestino de Gaza, está interesado en la destrucción del Estado de Israel. Allí no hay nada que buscarlo. Juan Belén, usted ha sido un embajador, un representante del país y un estudioso de las relaciones internacionales. Por eso, bajo la condición de que vuelva luego y esté con nosotros más tiempo y con más frecuencia, ¿cómo usted ve este conflicto? Bien, muchísimas gracias, Ramón. Nos une una amistad de largo tiempo con tu familia, a los panelistas, por la clarividencia, la forma como interpretan el tablero de la geopolítica actual, y esa recomposición nos dice a nosotros que estamos asistiendo al fallecimiento de un sistema hegemónico bipolar, que era lo que se mantenía, lo que vimos después de la Segunda Guerra Mundial, pero con la entrada de otros actores, tanto China como el BRIC, nos dice a nosotros que ya en la mesa hay otros actores, y eso lo podemos ver en que el presidente Donald Trump anunció que le iba a imponer unos aranceles de un 145% a China de lo que entrara a su territorio, y en un tiempo récord entonces recula, dice no, espérate, o sea, se dio cuenta que no estaba solo en el mercado y en el negocio, y entonces lo baja un 80%. ¿Qué nos dice a nosotros?
que sin lugar a duda el mundo cambió y que la reforma del 1978, la reforma china, que creó un sistema dual, por un lado, un Estado socialista, ¿verdad?, donde el Estado tiene el control de todas las instituciones desde el punto de vista ideológico, pero con una apertura de mercado, lo que hoy se refleja básicamente que en cada uno de los lugares del mundo donde uno va, no solamente aquí en Vallaguana, yo estuve recientemente en Madrid, no, yo estuve en Madrid y me sorprendió que casi la mayoría de los negocios donde uno va a almorzar son chinos, pero también uno va a diferentes lugares de América Latina y se da lo propio. Y eso nos dice a nosotros que sin lugar a duda el mundo ha entrado en una recomposición en el tablero y obviamente, como decía uno de ustedes, creo que Ramón, América Latina no se ha quedado atrás porque el primer periplo que hizo Marco Rubio fue justamente en América Latina diciéndole, espérense, nosotros tenemos un canal donde nosotros fuimos actores clave y los chinos tienen una ruta por ahí casi dominada. Pero se va a cada uno de los países de la región diciendo nosotros estamos vivos, tenemos presencia justamente, bueno, la base de Manta en Ecuador, que había sido cerrada por el presidente Rafael Correa, con quien mantengo una relación muy estrecha, los norteamericanos empiezan a retomar por el tema del narcotráfico, y eso también es una señal de que sin lugar a dudas, Ramón, el mundo ha cambiado y que nosotros tenemos que empezar a ver otros actores. Claro que el presidente Donald Trump, que justamente anunció en esta semana que los estudiantes extranjeros que estudian en Harvard tienen que ir buscando otras universidades si no pierden su estatus migratorio. Un peligro para los jóvenes de República Dominicana también que estudian ahí. ¿Pero por qué él lo hace y bajo qué argumento? Indicando que desde esa universidad se anidaban enemigos potenciales de los Estados Unidos y que las autoridades de esa universidad de Harvard... En eso él se está pareciendo a Hitler. Sí, hay claro. Que decirlo, sí. Y hay que decirlo, un presidente que se inmiscuye hasta porque una universidad no le acepta determinadas cosas. No, es peligroso. Hay que denunciarlo. No, los que defienden a Trump pueden defenderlo, pero hay que decirlo también. Claro, obviamente que Donald Trump, cuando ya retoma el poder, llega al poder otra vez, se da cuenta que Estados Unidos está en una desventaja con relación a otras potencias mundiales y lo que está tratando de devolver la riqueza a esa nación. Yo con la decisión de Harvard, a mí que me ha tocado estudiar fuera, y el que va con una beca con tantos sacrificios, sobre todo los que están de término, que tú tienes que identificar otra universidad para revalidar lo que tú has conseguido en la universidad, yo creo que es arbitrario. Sin embargo, es como anda el mundo y Estados Unidos está tratando de decir, yo sigo siendo un poder hegemónico. Bueno, mira, en poco tiempo tú has ratificado lo que se ha dicho aquí, pero te has limitado al escenario latinoamericano. América Latina ha sido ignorada por Estados Unidos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a reconstruir todas las naciones destruidas por la guerra, amigos y enemigos. Sin embargo, como América nunca ha sido escenario de guerras mundiales, hemos tenido guerra entre nosotros, ignoró América Latina y no lanzó ningún plan de desarrollo ni de crecimiento económico acelerado. América Latina fue ignorada y hasta el día de hoy nunca ha habido un plan específico para sacar a América Latina y ponerlo en primer plano. Sus vecinos más cercanos, a la hora, en este estado en que está, nos tome en cuenta. Claro, ¿qué te parece? En un momento determinado lanzó la política de América para los americanos que fue del presidente Theodore Roosevelt, pero eso era justamente para evitar que la antigua metrópolis volvieran a ocupar militarmente a los países de América. Sin inversiones, no, para sin inversiones, ellos tener el control político. En ese momento que fue de Monroe, sí, de James Monroe. El plan todavía no era de inversión.
No, era Así de es. inversión. ¿no? Era más o menos Era de de- hegemonía. Era de hegemonía. No, no, Esa era, es la- era una alianza defensiva de América del Norte con América del Sur. Sí, sí, pero que fue Para que impuesta no por vinieran los ellos. europeos a meterse Claro, aquí. claro. Sí, pero a principios del siglo pasado fue una política de conquista. De La conquista. política del gran garrote. Del recuerda, gran ¿no? garrote, Del gran claro. Principio del siglo pasado. De hegemonía política. De hegemonía política. Y Alianza para el Progreso solamente era una especie Pero no como fue de para ayuda. América Latina, fue para todos, lo vimos porque era para el mundo entero. Exactamente. Pero Alianza para el Desarrollo Sí, no fue solo para América Así es. Latina. Quiere decir que Estados Unidos todavía nos ignora. Esta es la fecha que a sus vecinos naturales en este maravilloso continente estamos olvidados. La historia está pendiente porque se cumpla o las ofertas. Politólogo por excelencia. Gracias. Usted no tiene otra cosa que sepa hacer con más eficiencia que las relaciones internacionales. Y ahora en este olla hirviendo en que se ha convertido el mundo, las relaciones internacionales, el análisis de la geopolítica es vital. ¿Qué cree usted que puede ocurrir en estos acontecimientos, sobre todo en Europa del Este? Antes que nada, agradecido, don Ramón, como siempre, por la invitación y tomarnos en cuenta. Agradecido por compartir este panel con Juan, con el maestro Arsenio, el maestro Pellegrín y todo el público realmente de este gran programa de Sabiduría Popular. Usted sabe que a veces lo que nos atrevemos y estamos de fresco, opinando en geopolítica y política internacional, los actuales acontecimientos nos resultan un poquito traumáticos y caóticos hacer los análisis, porque no bien termina de ver algo, analizarlo y ya está sucediendo algo en cuestiones de segundos. Es decir, vivimos en una convulsión en este mundo multipolar poshegemónico, vamos a decir así. Y es que realmente el resultado de la aceleración, como se ha mencionado anteriormente, de los resultados del 2020 y el COVID, la guerra de Ucrania, y algo que puede decirse que coincidieron, aunque sea indirectamente, el presidente Biden y el presidente Trump, que ha sido alejar la dependencia de Alemania o de Europa por parte de lo que ha sido el gas ruso o la energía. El petróleo y el carbón. Y el eran petróleo y el los carbón. tres. Cuando usted observa solamente con lo que ha sucedido en el mes de mayo, cuando analizamos, vamos a decir, los eventos que sucedieron en el mes de mayo, da para hacer 3 y 4 programas. Vemos por un lado a un Trump que se pasea realmente por lo que es la parte de la península arábiga, las visitas que hace tanto a Arabia Saudita, Qatar y a los Emiratos Árabes, donde realmente consigue grandes inversiones y grandes expectativas de lo Grandes que... operaciones financieras. Sí, porque si bien es cierto que hay una lucha comercial que es con China, no se puede descartar que él estratégicamente está recurriendo a una posición de un acercamiento a Rusia estratégicamente, porque ahora mismo el error que cometió la administración Obama en el periodo 2008 a 2016 de acercar tanto a Rusia como a China, un logro que había observado Kissinger en la década de los 70, y pone al presidente Nixon a visitar allá y a tener, por ejemplo, tanto a Moscú como Pekín alejado, pero Washington cerca de Moscú y Washington cerca de Pekín de una manera estratégica. A partir del 2008 hace ese acercamiento que se va acercando realmente más a partir del 2014. Por eso es que usted observa que a partir del 2013 los dos países que más acumulan o hacen reserva de oro son tanto Rusia como China. Por eso cuando usted ve las sanciones del 20 o a partir del 22, cuando se hace la operación especial por parte de Rusia a Ucrania, no afectan tanto como se esperaban, o por lo menos la estrategia de la Rand Corporation no causa los estragos. Y esto de manera introductiva lo digo porque cuando Trump llega a partir de enero, hay que recordar que en octubre se dio una reunión en Kazán de los BRICS, donde que se analizaba la posible destrucción del dólar como moneda hegemónica y entrando ya una crisis de lo que fue los acuerdos de Bretton Woods, el orden económico de ese momento. Si vemos los BRICS de un punto de vista, aunque no convendría
una eliminación inmediata del dólar. Es imposible. No convendría inclusive No ni, solo ni que a no la misma convendría. China que tiene en su reserva muchos no dólares también. Solo no convendría, que es imposible hacerlo. No, claro. No hay una alternativa. Claro, No hay una alternativa no. inmediata. Inclusive hasta dentro del sistema financiero que ellos piensan crear una alternativa al sistema SWIFT y demás. Sí hay que ver de manera que Trump ha jugado un ajedrez que puede ser peligroso, pero ha sido muy estratégico. Y yo considero que menospreciarlo o subestimarlo sería ahora mismo algo muy extemporáneo. En la última vez que vine, y que inclusive estaba cerrando, pero el peor dictador que tiene este programa, que es el tiempo, me llevó, decía que Trump está realmente buscando el famoso Make America Great Again, el famoso de hacer América nuevamente grande. Tiene una lucha contra el tiempo, porque él tiene que exhibir cosas hacia los 250 años que se cumplen el próximo julio. Pero cuando te dice, ¿y qué tiene que ver eso? Y no estamos hablando que en noviembre del próximo año también tiene unas elecciones de medio término, que tiene que buscar la manera de también sobrevivir políticamente. Y él crear, porque tiene un problema con el asunto de la renegociación de la deuda, porque coincidencialmente los dos presidentes del banco realmente central, que es la Reserva Federal, que usted magistralmente lo menciona en varias entrevistas, tanto Jerome Powell, cuando él asume aquella vez, y Janet Yellen, que asumió él ahora, bueno, el actual es Jerome Powell. Perdón. El actual es Jerome Powell. Claro. Pero cuando Yellen... Está en el Fondo Monetario. Sí. Cuando Yellen viene, deja la renegociación de la deuda que tiene ahora mismo Estados Unidos, es muy cercana. Entonces puede jugar unos intereses muy altos y eso no permitiría que Trump tuviera un gran desempeño. Aunque es bueno aclarar, la deuda de Estados Unidos es diametralmente distinta a las deudas de las otras naciones. Sí, exactamente, totalmente. Nosotros y las otras naciones cogen prestado a quien tiene dinero o colocan bonos soberanos. Estados Unidos no le debe nada a China, a ninguna nación. Le debe a los ciudadanos del mundo y a las empresas del mundo. Lo que pasa es que cuando el Congreso de Estados Unidos aprueba el presupuesto, el déficit, es decir, lo que falta para completar los gastos, entonces la reserva del Departamento del Tesoro toma ese monto, si son 400 mil millones o 500 mil millones, y los prorratea en bonos y notas del Tesoro. Hace esa programación y la ofrece en venta al público. Como Estados Unidos ha honrado los bonos y las notas del Tesoro de manera, y es la primera vez que Standard & Poor's los degrada a Estados Unidos como pagadores, es la primera vez que lo hace. Entonces el mundo está ávido y China, cuando iba emergiendo, dijo, déjame amarrarme a Estados Unidos. Y entonces compra notas y bonas del Tesoro a través de agencias y brokers. Pero no es que Estados Unidos le ha cogido dinero prestado a China. Es que hay una cantidad enorme de bonos y de notas de Estados Unidos. El rescate del 2008 de la economía de Estados Unidos con la crisis subprime, de la hipoteca subprime, que era crisis global, no es posible sin la participación activa de China y los asiáticos. Exacto. Claro. El compromiso, los chinos se involucraron a financiar porque tienen una tasa de ahorro mayor y los asiáticos en general de tasa de ahorro. se metieron a financiar el rescate de Chimérica porque sabían que si se caía Estados Unidos se caían ellos también. Sí, y lo mismo Japón. Claro. Claro, entonces, síganme. ¿Qué sucede? Cuando uno observa realmente el actual escenario, se ha anunciado inclusive de enero, de la inauguración de la presidencia de Trump, muchas inversiones que van a llegar hacia Estados Unidos, inversiones significativas. Parece indicar que sería hacia Estados Unidos de los 70, 80, de las industrializaciones y demás, ante la crisis del globalismo que vimos en la administración, por ejemplo, de Biden, cómo hace una renegociación tanto del TECMEC entre Canadá, México y demás, para realmente hacer los famosos nearshoring,
para combatir el famoso offshoring de China. Creado por ellos mismos. Creado por Porque ellos mismos. fue Estados Unidos el que, buscando precios más bajos para mejorar la relación salario-precio, sacaba empresas para que fueran Claro. a Asia. Hacerlo más Ahora rentable. está haciendo lo opuesto. Lo que sucede es que quien creó la globalización la está perdiendo frente a que realmente se metió a competir a partir del 2001, en ese sentido que fue China cuando entra después a la OMC. Y si usted se pone a ver, cuando observamos el mundo, puede verse como una especie de un manejo de lo que decía Kissinger, para una manera de no llegar a la escalada de los hegemones, de como una distribución, vamos a decir, de cada uno de sus zonas estratégicas, de su zona de influencia. Porque algo que me llamó... Y equilibrio de poder. Claro, poderosamente la atención. El mes de mayo nos sorprende esa visita de Trump en el Medio Oriente, que tiene una reunión planteada o realmente armada tanto por Recep Tayyip Erdogan como por Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, con Ahmed Al-Garar, que su nombre artístico de guerra es Mohamed Al-Gorari, que años atrás se pedía $10 millones por la cabeza de él y es actualmente el presidente interino de Siria. ¿Y qué se da poderosamente ahí? Que es lo que vemos cuando uno analiza, que si analizamos la geopolítica con sentimiento, nos estamos perdiendo que realmente este es un mundo de una geopolítica darwiniana o de carnívoros realmente, porque vemos a Trump, que se sentó a hablar realmente con Al-Gorari, pero estamos hablando que Trump acaba de asegurar el manejo de los recursos tanto de petróleo como de gas de Siria. No, y piensa levantar las sanciones. Piensa levantar las sanciones, pero también se está hablando de una inversión de $800 millones por parte de DP World, la empresa DP World de los Emiratos Árabes, en el puerto de Tarfú, Sí. que era un puerto que lo manejaban los rusos en ese momento. Si ustedes se ponen a ver, hay una recomposición, claro. El maestro Arsenio mencionaba algo. China apunta a convertirse en la potencia hegemónica. China no le importa esperar 200 años para lograr esa parte. Los chinos tienen esa filosofía y esa filosofía confuciana es lo que nos llevan a nosotros del lado de Occidente. Aunque Trump está jugando un ajedrez muy agresivo, para mí la desventaja que tienen en ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos frente a lo que sería China, que China, por ejemplo, Xi Jinping pudiera seguir unos años más en el poder de... No, es que él tiene hasta que él pueda. Claro. En el caso, por ejemplo, al menos habría que ver si se convirtiera J.D. Vance en el heredero de Trump, en cómo seguiría él el salto de la política de Estados Unidos. Vamos a hacer otra pausa y entramos ya al tercer segmento. Queremos mencionar algo que tiene mucha importancia, pero nosotros lo sobrevolamos. Hay tres tipos de religiones: las religiones humanas, naturistas y revelacionistas. Hay 4.200 religiones, 8 manejan el 83% del pensamiento o la adhesión religiosa. ¿Qué pasa? Que Oriente no es revelacionista. Y esto tiene una importancia capital. ¿Cuáles son las religiones humanas? El Sujatta Gautama Buda hace 457 años antes de Cristo. Sin trascendencia. Buscó la iluminación perfecta del ser humano en base al control de su, claro. Entonces, pero esa religión no tiene dioses, es un conjunto de ritualidades. Entonces, tiene 30 millones de dioses. Bueno, el hinduismo, el sikhismo y el hinduismo. Sí. Pero tienen 3 dioses fundamentales, que es Brahma, Vishnu y Vishnu, que es Abraham crea el mundo, uno lo crea, uno lo mantiene y otro lo va a destruir. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Que las 3 religiones revelacionistas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Se les llama así revelacionista porque las 3 están fundamentadas en una revelación que le hizo Dios, que al principio no tenía ni nombre, a Abraham. Son monoteístas. Y son monoteístas y todo esto.
estas religiones tienen un concepto de la vida totalmente distinta a las de Oriente. En China, Japón, no hay ningún Dios que me sostenga a mí, la creación del mundo, el surgimiento, para dónde va mi alma. No, ellos tienen un altar en la casa. Y ahí hay la línea de transmisión desde sus ultra antepasados, porque no tienen ningún tipo de Dios. Es profundamente distinto en todo esto. La idea del desarrollo, la idea de todas estas cuestiones, de las libertades. Entonces, tal vez tengamos que hacer un programa sobre el fundamento metafísico, partenogénico, religioso de Occidente y de Oriente para saber dónde estamos cada uno de nosotros. Esto es profundamente interesante. En el libro que nosotros escribimos, Tratado de Energía Moderno, nosotros hacemos una breve introducción sobre eso, porque tenemos conceptos químico-físicos, físicos, astrofísicos totalmente distintos. Por ejemplo, el Sol y sus planetas nació 9.800 millones de años. Oigan bien lo que estoy diciendo. El Sol y los planetas que conformamos el sistema solar, nacimos 9.800 millones de años después que nació el universo. El universo tiene 13.800 millones de años y nosotros, el Sol y los planetas, 4.452 millones de años. Entonces, cuando se dice que Dios creó el mundo, ¿de cuál mundo? Y ese es el planteamiento fundamental del cristianismo, del judaísmo y del islam. Pero de aquel lado, como no creen en eso, nunca se han planteado el problema de dioses, no tienen esa incongruencia fundamental en el origen del universo y del cosmos. Tenemos que sentarnos a repensar esto, porque estamos alegremente sobrevolando sobre cosas que no tienen el Big Bang y la creación divina. Dice el Génesis que Dios crea el mundo, pero ¿a qué fue lo que creó? El Sol y los planetas. Y entonces, ¿y el cosmos que es la universalidad infinita? ¿Quién lo creó? Entonces, tenemos que ver en muchísimas cosas de esto y plantearlo con toda valentía o desprejuicio, porque si entonces yo estoy pendiente de qué va a decir la iglesia de lo que yo estoy diciendo, entonces ahí yo me inhibo. Pero yo como nací para decir lo que pienso. Yo te recomiendo que repases a Teilhard de Chardin. Sí, Teilhard de Chardin me gusta mucho. Bueno, a la pausa y volvemos. Que ahí tú vas a ver la conciliación de eso. Sí. Está metiendo muy hondo, Ramón. No, pero eso es pensar, ¿verdad? Sí, claro. La profundidad del lago no importa con saber nadar. Aquí en Sabiduría Popular, el último segmento de los 3 de estas 2 horas, bien tensas y bien ricas en variedades de interpretaciones en el análisis que intentamos hacer del momento geopolítico de América. Tenemos un nuevo integrante que nos llena de orgullo, un joven. Queremos vincular el pensamiento de Pelegrín Castillo, que es joven, pero hay un calendario ahí que uno no sabe, y entonces... Sabes que vamos a empezar un movimiento, te voy a invitar a que te sume al movimiento de que los jóvenes también, los viejos también contamos. Y entonces tenemos aquí a Yatzel Román. Bienvenido. Claro. ¿Cuál es tu concepto de este momento geopolítico? Claro, muchísimas gracias desde luego por una invitación a Sabiduría Popular, un espacio tan prestigioso encabezado por una figura de tanta experiencia. La razón por la que me reí tanto cuando hicieron referencia pues, a la juventud en cierto modo acumulada del doctor Castillo es porque en estos días estaba viendo algunas fotos
de la llamada Unión Nacionalista, donde por ejemplo estaba rodeado el doctor Castillo siendo bastante joven, de figuras como el ex gobernador del Banco Central, Luis Julián Pérez, de figuras como el señor Casals padre y demás. Entonces una persona que desde bien joven se acostumbró pues a rodearse de figuras de bastante experiencia. Hoy en día él sería de los demás experiencias. Pero efectivamente, sí quiero hablar un poco sobre lo que es el hemisferio occidental, algunos de los choques. Fuera de cámara se hizo referencia a la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con China, que tuvo lugar justamente en la República Popular China. ¿Por qué hago esa referencia? Hablando del tema geopolítico. Se suele cometer el error, y en Washington esto es reiterativo, de pensar que existe una posición casi que monolítica latinoamericana y nada más alejado de lo cierto. Y aquí que tenemos a dos grandes expertos en energía, minerales, hidrocarburos y demás, sabemos que mientras Sudamérica es un gran productor de minerales, energía y alimentos, Centroamérica y el Caribe es un gran importador, en todo caso lo más que puede ser es autosuficiente, pero no necesariamente gran exportador. Entonces, por ejemplo, vimos que a lo largo del siglo XXI, países como Argentina, países como Uruguay, países como Chile, fueron cambiando de la relación comercial enfocada en Washington a una relación comercial con China al punto de que ya es su principal aliado. No es que va a ser, no es que tiene tendencia, es que ya lo es. Entonces, ¿por qué hago esa referencia? Uno ve la foto de los gobernantes que ahí estuvieron, porque era una cumbre de gobernantes, y estuvieron desde luego los gobernantes de Brasil, de Chile, y gobernante también de Colombia. No llegó el nuevo gobernante de Uruguay porque todavía está fijando pues gabinete y demás, pero no hubo ningún gobernante de Centroamérica y en muchos casos ni siquiera hubo presencia de canciller. ¿Por qué sucede esto? Porque mientras ya el sur ha ido girando hacia China, todavía en el centro y el norte de América tenemos una relación bien cercana con Estados Unidos que tiene grandes divisiones, pero hay un tema en el que hay consenso, que tiene grandes polarizaciones, pero hay una situación en la que coinciden demócratas y republicanos, que es el caso chino. Entonces, no estuvo Claudia Sheinbaum, no estuvo ningún presidente centroamericano, no estuvimos nosotros. Y yo creo que eso es muy importante verlo a la hora de tomar en cuenta. Lo que dice, lo quiero apoyar claro, diciendo que hace 15 años, apenas, claro, Perú, por ejemplo, su comercio era 35% con Estados Unidos y apenas 3% con China. Hoy es 38% con China y tan solo 18% con Estados Unidos. Pero Chile, ya no importan las ideologías, ni de derecha, ni nada de eso. Chile es igual, ahora es 36% con China y solo 20% con Estados Unidos. Y eso fija la geopolítica y por ejemplo vimos que el expresidente, y quién sabe su futuro porque no hay prohibición absoluta, pero de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, gobernante de centro derecha, líder del Partido Nacional, partido que ha gobernado muy poco ese país, pero que de vez en cuando lo ha hecho, con su padre inicialmente y después con él. Estuvo negociando un tratado de libre comercio con China. Y uno pensaría, bueno, pero un gobernante de pensamiento centroderechista buscaría alejarse de China. Sin embargo, ¿cuál es la gran producción de Uruguay? Un país que en 1960 tenía 3 millones de personas y en 2024 tenía 3 millones de personas, pero 7 millones de vacas. Es un gran exportador agropecuario y entonces China es un gran consumidor agropecuario. Entonces, el tema de los intereses es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de definir por dónde va uno, por dónde va otro. Nosotros tendremos que redefinir, si se confirman las tierras raras que tenemos, nosotros ya vamos a tener un grado de libertad para fijar nuestras posiciones a nivel mundial, porque ya un país que tiene posiblemente, si se confirman, más reserva probada que China, hay que respetarlo de otra manera. Claro, ahora el presidente Abinader dijo cuando llega al poder, mis preferencias no están con China, sino con Estados Unidos. Pues lo dijo prácticamente así. Porque tiene sentido y por eso sí quería... Pero cuando tengamos todo eso yacimiento, podemos hablar distinto. Claro. Pero sí quería concluir en este sentido de que al día de hoy, ¿de dónde viene la mayor cantidad de inversión extranjera directa? Estados Unidos. Claro. Al día de hoy, ¿hacia dónde va la mayor cantidad de exportaciones? Turismo, que por ejemplo, si este programa lo hubiéramos estado teniendo hace 30 años, sí había una pluralidad americana, es decir, eran la primera minoría, pero no eran una mayoría absoluta como la que se tiene hoy, mayormente de la costa este
que llegan hacia acá, de dónde viene la mayor cantidad de remesas, dónde está nuestra mayor cantidad de ciudadanos de la diáspora, es Estados Unidos. Y tú dices remesa, pero es mejor decir envíos. Claro. ¿Por qué? Porque las remesas llegan como a 11 o 12 mil millones. Pero entonces, el envío en naturaleza, caja, paquete, automóvil, enseres, todo eso representa no menos de 5 o 6 mil millones, que hay que sumárselo a los 12 mil, son 18, y entonces el dinero de las inversiones para comprar apartamentos, que eso usualmente se trae o por transacciones especiales que no son las remesas, se estima que son de 6 a 7 mil. Entonces estamos hablando de 20, Pelegrín, de 20 a 25 mil millones. En una economía... Tarjeta de crédito. Una economía de 121 y mil. en una economía de 120, 125 mil millones, pero que tiene eso el componente de que es un regalo, eso es el explosivo, ese es el crecimiento económico aquí, que por malo que sea el gobierno, por bueno que sea, casi es igual. Claro, sí quería concluir con lo siguiente, pero aprovecho para mencionar, porque como historiador, pues frecuentemente estoy viendo documentos de otras épocas y encontré justamente una declaración suya que se la voy a hacer llegar por WhatsApp, siendo presidente del Senado en 1999, y usted hacía la siguiente referencia. Usted comparaba la cantidad de ayuda que envió nuestra diáspora después del huracán George en comparación con las donaciones que habían llegado de diversos gobiernos. Usted decía, nos llegó más de los dominicanos en el exterior, así que me agradó bastante pues escuchar que ya casi 30 años después sigue teniendo la misma posición, porque esa es una gran ventaja comparativa que tenemos los dominicanos, no siempre comprendida. Pero sí quería concluir con algo que está pasando muy desapercibido y que es algo que tenemos que tomar en cuenta en nuestro propio espejo. Hace 20 años Bolivia dio un salto cualitativo sorprendente porque los precios del gas natural se quintuplicaron. Y eso significó un nivel de gasto posible que nunca habían visto. Bolivia era el país más pobre de Sudamérica. Ese nivel de gasto permitió gran asistencialismo. Ese nivel de gasto permitió gran inversión en infraestructura. Permitió fijar los precios del combustible al mismo nivel durante 20 años y permitió también fijar el precio del dólar durante 20 años. Y hacer que las reservas internacionales llegaran a 50% del Producto Interno Bruto. No obstante, y eso es la razón por la que lo pongo aquí como espejo a mirarse, no se invirtió lo suficiente en que esas ganancias significaran pues crecimiento en otras áreas. Y ahora el precio del gas natural está por debajo de lo que estaba en 2005, y si Bolivia tenía reservas naturales, reservas económicas equivalentes a 14 mil millones de dólares en 2015, hoy están en 1.000 millones. Y hemos visto que, por ejemplo, no tienen ni siquiera en un país productor de gas natural para comprar el diésel necesario para los hidrocarburos. Entonces, terminó siendo la época de las vacas gordas. Lo único que se les salvó es que tienen una petroquímica de urea que está produciendo 2.400 toneladas anuales, que eso es diaria, perdón, 2.400 toneladas diarias, porque producen 500.000 toneladas de urea que tienen un gran precio. Y eso, bueno, maestro Pelegrín. Bien, pues miren, yo voy a tratar de redondear las líneas generales que expuse en mi primera intervención, saludando a Yarcel, por quien tengo gran aprecio. Miren, yo quiero enfatizar esto. Cuando China ingresa a la Organización Mundial del Comercio, lo hace de la mano de Estados Unidos y con las ventajas que Estados Unidos le otorgó, de nación más favorecida y de nación en desarrollo. Era un esquema que estaban montando las élites occidentales, las élites liberales, conservadoras de Estados Unidos, para ese orden global. Ese esquema, después de la crisis del 2008 y de las sucesivas crisis que vinieron, empezó a romperse. Y definitivamente, ya a partir del 20, hizo crisis total. Pero Estados Unidos, cuando elige a Donald Trump, lo elige porque Donald Trump viene con una agenda revisionista del globalismo, del papel de Estados Unidos dentro de la visión global. Ese concepto se basa en una especie de nacionalismo de gran potencia y una vuelta a
al capitalismo de gran potencia en su área de influencia. Por eso el concepto que Trump usa es: volvamos a América grande otra vez. Él planteó desde el principio que el interés primordial de Estados Unidos era retirarse de los escenarios globales, jugar ese papel del ejército, el guardián del mundo, del policía del mundo, que eso resultaba demasiado oneroso para la economía americana y lo pagaba el pueblo norteamericano. Entonces planteó una estrategia de repliegue que implicaba una ruptura con el globalismo, pero planteó un repliegue ordenado. Por eso hace el planteamiento de los acuerdos de Abraham. Si nos vamos a retirar de una zona, tenemos que dejarla encaminada hacia la paz, porque un retiro desordenado, como se hizo en Afganistán, puede precipitar escenarios de guerra. Entonces, ¿qué pasa? A Trump lo sacaron del poder, y yo creo que lo sacaron con un golpe muy sofisticado. Esas élites globalistas que no aceptaban esa visión, vuelve al poder con más fuerza, con más poder. Y para América Latina, para nosotros, en este continente, se vuelve a plantear la oportunidad de recomponer las relaciones. El orden mundial que va a sustituir a este orden globalista es el orden del concierto de las grandes potencias con equilibrios de poderes y zonas de influencia en sus márgenes, que lo explica muy bien. Hagan el esfuerzo de redondear bien, porque tenemos yo creo, 9 minutos. Creo que tenemos la oportunidad, si Estados Unidos, el hecho de que nombrara a Marco Rubio y al equipo para América Latina, que tiene ese perfil, es que a Estados Unidos le interesa rearticular la relación con América Latina. Entonces, hay, a mi juicio, y eso lo planteó Pompeo en aquella ocasión, representando a Trump, hay la oportunidad de reconstruir esa relación hemisférica. Yo creo que valdría la pena rescatar el ALCA 2.0. Eso obviamente tendría que producirse un cambio en Brasil, pero ya hay un cambio en Argentina importante, muy importante. Y sobre todo recomponer el concepto del TIAR original, que involucraba a Groenlandia. Ojo, que mucha gente no olvida que en la visión del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Groenlandia estaba dentro de las coordenadas de la zona del TIAR. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Sí, lo dejamos ahí, pero sí es bueno enfatizar que la zona de mayor riqueza del planeta y la que está mejor posicionada, la que estaría mejor posicionada en un escenario como el que viene, sería la zona de las Américas, porque tenemos de todo, energía, agua, minerales. Parte de esta misma composición del programa, porque evidentemente no vamos a tener tiempo. Don Arsenio. Bueno, en breves minutos. Creo que hay que tener muy en cuenta un dato que daba Ramón de la venta de petróleo de Canadá a China. Ay. Muy importante eso. Y dijo el primer ministro, la alianza está rota. Canadá no está en venta. Eso creo que debemos darle seguimiento, porque eso no quiere decir que Canadá se va a supeditar a China ahora. No. Quiere decir que Canadá está tiene libre. más autonomía. Igual que otras potencias medias, Turquía, Arabia Saudita, etc. Entonces, en ese contexto, también República Dominicana puede buscar más autonomía, sea con esa tierra rara que tú has mencionado, sea con otros, por ejemplo, el puerto de Manzanillo, que se decía que los chinos querían hacer lo que después Abinader dice que no, pero pudo haberlo hecho el Estado dominicano y empresarios dominicanos y estar abierto a todas las economías del mundo. Es decir, no hay que pasar de la dependencia de Estados Unidos a la dependencia de China. Yo creo que es el escenario nuevo que hay que tener. El equilibrio en estos tiempos, la búsqueda del equilibrio es obligatoria. De nuevas para relaciones. Beneficiarnos, porque nosotros no tenemos que acompañar en el naufragio a nadie, ni tampoco tenemos que esperar que nadie nos va a entregar varitas de virtudes. Por supuesto. No nos van a resolver. No nos van a resolver. En el caso de Manzanillo, lo que el BID está invirtiendo ahí es $100 millones.
Eso lo puede prestar el Banco de Reserva, el Banco Popular. Qué ¿Y bien, qué qué son, bueno. 100, y qué Oye, son, qué son 100 millones de dólares? Pero no qué aparecen así, ¿no? oportuna ¿Eh? ese Sí señalamiento. aparecen, porque 100 millones de dólares para infraestructura. sí, porque el para Banco museo de Reserva tiene más de 20 mil millones de dólares en activos. Sí, sí, sí. Y el Banco Popular tiene como 18 mil millones de dólares Pero en eso es en activos. activos, no necesariamente para inyectar a nivel de liquidez. Mire que por eso No, ni pero siquiera- puede, pero ajá, y su cartera de, No, su pero cartera de la crédito. ¿de inversión cuánto en está? este orden debe salir de los fondos de pensiones. Bueno, porque de para donde eso sea, fue pero que hay, fueron pero hay creados aquí. los fondos de pensiones. Que no todo el mundo lo Porque entiende. hay que Claro. invertirlo bien y con seguridad. Bien, pero entonces lo que quiero es enfatizar eso. Entonces, el hecho de que se dé este ascenso de China no quiere decir necesariamente que los países se van a inclinar sobre China. No creo que a la gente de Canadá estén pensando en convertirse en dependiente de China. Bueno, No. como tenemos una segunda, afinen bien cuáles van a ser sus planteamientos para profundizar estas meditaciones. Ok. Pedro, Usted sabe porque apenas nos quedan ya unos 4 minutos. Ya, el Ok. asunto canadiense hay que verlo también desde el punto de vista del choque ideológico, que ya no hablamos de derecha ni izquierda, sino del globalismo. Entonces ya el punto de George Soros, Rothschild, ese grupo, porque Carney es del grupo de, si no me equivoco, de Goldman Sachs, Sí. pero también fue gobernador del Banco Central de Inglaterra y De demás. Gran Bretaña. Y es una gente que... El gobierno es de derecha. Sí, pero cabe destacar que es una gente que ha tenido ciertas diferencias con el presidente Trump, que lo mismo pasa Macron, que es un agente de Rothschild. Ahora, ¿qué sucede? En esa parte, cuando mencionaba Trump en la zona arábica, mes de mayo, el famoso discurso de los 80 años, pero más que el discurso de los 80 años de la victoria que celebraba el presidente Putin, es ver la presencia de los presidentes y mandatarios, que una Rusia no se ve aislada. La visita de un grupo de la CELAC, Dentro de los cuales estaba Xi Jinping. Xi Jinping, una imagen que hay que mandarla, y el Tairok, el del África, que Sí, es una sí, puñalada sí. muy fuerte para de Macron. África del Sur. Exacto. ¿Qué sucede? Que cuando vemos también la presencia de algunos miembros del CELAC, se puede ver importante para el punto de vista de China en la influencia de la presencia de ellos acá en el asunto de lo que sería el continente. Aunque no menos cierto, hay que verlo, que se está recomponiendo el tablero. Eso del ARCA 2.0 es una cosa importantísima. Si Estados Unidos tiene que cambiar la visión que usted mencionaba post Segunda Sí. Guerra Mundial, que Sí, ha porque sido es América para todos los americanos, para todos los no americanos, para los Estados Unidos. no para exactamente. Ahora, cuando observamos y vemos también, hay que ver una famosa reunión que se dio por los rusos en Kazán con el mundo de los países islámicos, que se dio también ahora a partir del 13 al 16 de mayo. Es decir, lo que está pasando en el mundo es una cosa que tiene que llamarnos a los curiosos y a los tomadores de decisiones en República Dominicana, que quizás no pensaremos en hacer una república grande, dominicana grande otra vez, pero sí por lo menos pensar en hacer una república grande por primera vez, aunque sea en este escenario que se está recomponiendo, que nosotros jugamos un papel importante, no solamente geográficamente, O sino la Confederación con la Antillana. Confederación Antillana. Espérate. Bueno, terminamos aquí en Sabiduría Popular esta entrega de esta ocasión. Ahora bien, ¿qué debe buscar República Dominicana como nación? El 40% de la sociedad dominicana ya ha alcanzado niveles de desarrollo. El problema está en que el 60%, en una gran porción, vive en condiciones lamentables. Apenas usted sale del Palacio Nacional y entra a los traspatios del barrio San Carlos y la gente vive, es más, hay animales, cerdos en granja que viven en mejores condiciones. Si eso no nos presenta a nosotros un choque de qué es lo que tenemos que hacer, entonces, ¿qué cosa tendrá que decirnos? ¿Qué es lo que pasa en este país? La falta de oportunidades, la falta de equidad, de que una empresa, es normal que aquí en la mentalidad capitalista usurera, que una empresa, como eso es una propiedad privada, pueda tener 50 millones de beneficios y que a los trabajadores, oiga lo que ha pasado, hace 30 años la participación del trabajo como factor de la producción y de la generación de riqueza era el 28 y el 30%
beneficios le correspondía eso. Ahora eso ha bajado al 19%. Yo cuando fui por primera vez empleado, terminé el bachillerato en el Juan Pablo Duarte y me nombraron profesor ganando 199 pesos. Pero con esos 199 pesos nosotros podíamos vivir en Sánchez Luperón, pagando 18 pesos de casa, que eso era lo que se pagaba, y uno podía tener acceso a eso. Y podía pagar un auto, un cepillo, que valía 2.700 pesos, y con 35 pesos usted podía pagarlo. Sí. ¿Qué resulta hoy? Sí, ¿qué resulta? Que todo se ha roto porque el poder se ha concentrado en pocas manos. El poder y la riqueza. El poder y la riqueza. Y la renta también. Sí. Entonces, eso en medio de este salto tecnológico a la digitalidad, a la inteligencia artificial y que tengamos tierras raras, es para que nos replanteemos totalmente el destino del país. Sí. Muchas gracias. Seguiremos analizando. Cuatro cosas que no sabías de Donald Trump, empresario, magnate, político conservador y presidente en 2 ocasiones de Estados Unidos. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, en el seno de una familia pudiente del área de bienes raíces. Debido a problemas de conducta, a los 13 años, sus padres lo enviaron a la Academia Militar Cornwall Hudson para enderezar su conducta. En 1968 se graduó en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania en Ciencias Económicas, mención Bienes Raíces. En 1971 se hizo cargo de la empresa familiar de bienes raíces y construcción conocida como Trump Organization. Durante su carrera empresarial, Trump amasó una enorme fortuna y construyó, renovó y gestionó numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos y campos de golf. Siempre se forjó una imagen de empresario exitoso e implacable negociador, pero ha declarado 6 veces bancarrota parte de sus empresas por malos negocios. Aunque estuvo centrado en sus negocios y fue militante republicano la mayor parte de su vida, entre 2001 y 2009 estuvo inscrito en el Partido Demócrata en New York. En Estados Unidos, su apellido se convirtió en una marca e imagen publicitaria de referencia. Ha aparecido en películas, series y hasta en cajas de cereales. En la cultura popular, se volvió famoso con el programa El Aprendiz entre 2004 y 2015. Sus aspiraciones políticas aparecieron en el año 2000, cuando intentó la nominación presidencial por el Partido Reformista, pero declinó. Contra todo pronóstico, fue electo presidente 45 de Estados Unidos en el año 2016. Aunque perdió la reelección en 2020, volvió a la Casa Blanca en 2024. Siempre rodeado de controversia y polarización, su figura en la actualidad protagoniza uno de los cambios en política exterior más radicales antes vistos. La imposición de aranceles, amenazas de deportaciones masivas e incertidumbre política caracterizan su forma de gobierno y su carácter personal. 4 cosas que no sabías de él. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.